Mi nombre es Fernando Reimers y soy profesor de Educación Internacional y Comparada en la Escuela de Posgrado en Educación en la Universidad de Harvard. Y me da mucho gusto estar con ustedes para conversar sobre de qué manera podemos preparar mejor a los maestros y a las maestras para que tengan las capacidades que les permitan apoyar a sus estudiantes a desarrollar el espectro de capacidades necesarias para convertirse en ciudadanos globales. Yo voy a compartir unas láminas con ustedes para apoyar mi presentación, que titulo Preparar a maestros y a maestras para educar a ciudadanas y a ciudadanos globales. Cuando hace 5 años, en la Asamblea General de Naciones Unidas, los representantes de gobiernos de diversos países del mundo adoptaron los objetivos de desarrollo sustentable como el acuerdo, como el convenio que orientaría los esfuerzos de desarrollo internacional durante los próximos 15 años, en verdad adoptaron una visión verdaderamente incluyente y sustentable de un mundo en el cual quepamos todos, un mundo sin pobreza, sin hambre, con salud y bienestar para todos, con educación de calidad, con igualdad de género, con agua limpia para todos, etcétera. Y el objetivo 4 de desarrollo sustentable, el educativo, no es solamente uno más de los objetivos, sino que es realmente un pilar, un ancla de los restantes 16 objetivos. Si miramos en particular la meta 4.7, cómo describe las capacidades que deben lograr desarrollar los sistemas educativos, nos damos cuenta que son las capacidades necesarias para alcanzar ese mundo sin pobreza, ese mundo sin hambre, con igualdad de género, etc. Es decir, dice el objetivo 4.7, para el 2030 garantizar que todos los estudiantes desarrollen los conocimientos y las habilidades necesarias para promover un desarrollo sostenible mediante una educación para el desarrollo sostenible, estilos de vida sostenibles, derechos humanos, igualdad de género, promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la apreciación de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. En verdad, estos objetivos construyen sobre la misma Declaración de Derechos Humanos Universales adoptada en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1948. A 3 años de terminada la guerra, un documento extraordinario que articula de forma visionaria cómo el construir un mundo con una paz duradera descansa, se apoya por garantizar que todas las personas, sin distingo de raza, de religión, de identidad cultural, de origen social, tengan las condiciones que les permitan vivir con una dignidad reflejada en estos 30 artículos, estos 30 derechos humanos, de los cuales el artículo 26 se refiere al derecho a la educación. Y si uno mira la sección segunda del artículo 26, la manera en que está contemplada la educación, reconoce aquí el esbozo de una ciudadanía, de una educación para la ciudadanía mundial, para la ciudadanía global. Dice, la educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Promoverá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, grupos raciales o religiosos y promoverá las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. En verdad, las Naciones Unidas y UNESCO en particular durante los últimos 75 años han perfeccionado, han avanzado esta visión de que la meta de la educación es desarrollar las capacidades de las personas para que tengan un desarrollo pleno y para que se conviertan en arquitectos de su propia vida y en personas que contribuyan a un desarrollo de un mundo mejor. En este libro de publicación reciente, que pueden ustedes descargar en el enlace que está presentado al pie de esta lámina, hago una revisión en el primer capítulo precisamente de este liderazgo mundial de UNESCO en promover esta visión de una educación que desarrolla al conjunto de capacidades humanas. Cuando el 11 de marzo del año 2020 el director de la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 era una pandemia, en verdad se quebraron, suspendió el funcionamiento de muchas actividades
en la vida. No solamente creó esto riesgos sanitarios para las personas, sino que interrumpió el funcionamiento de las economías, de las escuelas, la posibilidad de la gente de desplazarse. Y con eso hay el riesgo de que esta visión inclusiva de un mundo sustentable que articula la declaración, los objetivos de desarrollo sustentables se vayan por un enorme agujero, ¿verdad? Creado en nuestras esperanzas por el COVID. Esto sería un gravísimo error, porque sin duda alguna que esta pandemia ha resaltado las vulnerabilidades, las desigualdades, las fragilidades de nuestras sociedades y lo que requiere precisamente es que durante la pandemia y después redoblemos nuestros esfuerzos para promover un renacimiento, no solo un renacimiento educativo, sino un renacimiento social. Y en ese sentido, los objetivos de desarrollo sustentables nos dan un norte, nos dan una visión de cómo podría ser ese mundo, ¿verdad? En términos del secretario general de Naciones Unidas, la pandemia es mucho más que una crisis de salud. Es una crisis económica, humanitaria, de seguridad y de derechos humanos que ha afectado tanto a personas, a familias, comunidades y a sociedades enteras y que ha puesto de relieve las fragilidades al interior y entre las naciones. No es exagerado sugerir, dice el secretario de Naciones Unidas, que nuestra respuesta implicará rehacer y reinventar las mismas estructuras de las sociedades y las formas en que los países cooperan por el bien común. Salir de esta crisis requerirá un enfoque de toda la sociedad, de todo el gobierno y de todo el mundo impulsado, animado por la compasión y la solidaridad. Y realmente alcanzar esto le da una oportunidad extraordinaria a los formadores de maestros, a quienes tienen como misión ayudar a los profesores a desarrollar las capacidades para educar bien, para educar a sus alumnos de forma plena. Es decir, el lograr construir un mundo mejor saliendo de esta larga noche que ha creado la pandemia representa un reto de la mayor ambición para la educación del profesorado. ¿Y por qué razón? Porque si uno mira las condiciones de enseñanza y aprendizaje en todo el mundo antes de la pandemia, en verdad estas dejaban mucho que desear. Aquí presento resultados de encuestas administradas a jóvenes de 15 años por la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, ¿verdad? En la encuesta PISA, en la que se le hace a estos jóvenes una serie de preguntas sobre su experiencia de vida y escolar. Por ejemplo, al preguntarle a estos jóvenes que están en la escuela, ¿en qué medida están ustedes satisfechos con su vida? Uno encuentra primero una variabilidad entre países en el porcentaje de jóvenes que están satisfechos, pero además encuentra un porcentaje muy grande de jóvenes que no están satisfechos con su vida. Por ejemplo, aquí destaco Corea, ¿verdad? Por decir un caso en rojo, y uno se encuentra que solamente 57%, un poquito más de la mitad de los jóvenes que están en la escuela, están satisfechos con su vida. Es decir, no casi, 2 de cada 5 jóvenes, en un momento de enorme bienestar, de enorme desarrollo, de enorme prosperidad, no están satisfechos con su vida. Igualmente, en la misma encuesta se le pregunta a los jóvenes, ¿ustedes han sido acosados en la escuela? Y este fenómeno del acoso en la escuela, del bullying, es realmente preocupante. Hay un porcentaje muy grande, también varía entre países, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en Filipinas, el 65% de los jóvenes dice que son acosados en la escuela. ¿Cómo es posible que esta institución tan maravillosa, tan magnífica, la escuela que ha sido creada para que cada sociedad le permita transmitir a la siguiente generación aquello que considera bueno y bonito y valioso y para darle las herramientas para mejorar el mundo, cómo es posible que esta institución sea un espacio de sufrimiento, de violencia de unos alumnos contra otros? Y esa es la realidad en que nos encontramos. En la misma encuesta, al preguntar a los jóvenes, ¿la vida de ustedes tiene propósito, tiene sentido? Uno encuentra que si bien es cierto que la mayor parte de los jóvenes sí le ven sentido a su vida, primero hay variabilidad y segundo hay muchos jóvenes que no lo ven. Por ejemplo, en el Reino Unido, menos del 60%, apenas 55% de los jóvenes le ven sentido a su vida. En China, en Macao, lo mismo, 57%, en Irlanda, 60%, en Dinamarca, alrededor del 60%, ¿verdad? En Indonesia están los porcentajes más altos de jóvenes que le ven sentido a su vida y sin embargo no son todos, son 92% de los jóvenes. Entonces, ¿cómo es posible que la manera en que enseñamos y aprendemos en la escuela lo que produce es sufrimiento para algunos jóvenes, a muchos los deja sin un sentido de propósito y los deja insatisfechos con su vida? Yo creo que esto tiene mucho que ver con la manera en que se enseña
lo que a su vez tiene mucho que ver con la manera en que los profesores son formados, tanto en su formación inicial como en la formación continua que reciben. En otra encuesta administrada por la OCDE, la encuesta TALIS, a muestras representativas de profesores en diversos países del mundo, uno encuentra que la descripción que estos profesores hacen de la manera en que ellos enseñan, en verdad refleja que hacen bien todo aquello que está centrado en el profesor, todo lo que es presentar contenido, transmitir información, pero no hacen muy bien aquello que significa poner a los estudiantes en el centro de su propio aprendizaje, darles la posibilidad de resolver problemas, hacerlo en equipo, ponerlos a trabajar en actividades desafiantes que no tienen solución simple, ponerlos a trabajar en proyectos que requieran colaborar sobre un periodo extendido. Por ejemplo, al preguntar a los profesores, ¿usted resume lo que se ha aprendido recientemente cuando presenta una lección nueva? La mayor parte de los profesores hacen eso, lo cual está muy bien, ¿verdad? Es muy bueno al introducir una lección nueva, explicar cómo se conecta con la lección anterior. Igualmente, al preguntar a los profesores, ¿ustedes fijan metas claras al comienzo de una clase? La mayor parte de los profesores hace esto. Al preguntarle, ¿usted le explica a sus estudiantes lo que espera que aprendan? La mayor parte de los profesores hacen esto. Esto está realmente muy bien. Usted le pregunta, le explica a los estudiantes la relación entre lo que lo que ya aprendieron y lo que les va a enseñar. También la mayor parte de los profesores hacen esto. Sin embargo, miren cómo baja enormemente el porcentaje de profesores que dicen que ellos le dan a sus estudiantes problemas a resolver que no tienen una solución obvia, ¿verdad? Ya bajamos de ese porcentaje de 90 a 100% de los profesores que decían, cómo no, yo les explico a los estudiantes lo que quiero que aprendan, la relación entre lo que van a aprender y lo que aprendieron. Ese porcentaje cae a un espectro que en el caso de la República Checa apenas llega al 10% de los profesores que le dan a sus alumnos problemas que no tienen una solución obvia. En Austria lo mismo, un 10%, en Lituania 12%, en Japón 15%, Estonia 15%, ¿verdad? Al preguntar a los profesores, ¿usted le da a sus alumnos actividades que requieren pensar críticamente? De nuevo, baja el porcentaje y hay una gran variabilidad, ¿verdad? En Japón solamente el 10% de los profesores dicen que les dan a sus alumnos tareas que requieren que piensen críticamente. En Finlandia, menos del 30%. En la República Checa, el 30%, etcétera. Al preguntar a los profesores, ¿usted pone a sus alumnos a resolver problemas juntos en pequeños grupos? Igual, enorme variabilidad y porcentajes muy bajos de profesores que hacen esto. ¿Usted deja que sus alumnos decidan por ellos mismos cómo resolver problemas? Enorme variabilidad y muchos menos profesores que hacen eso, ¿verdad? ¿Usted le da a los alumnos alguna tarea, algún proyecto que requiera que colaboren por lo menos una semana o más? De nuevo, enorme variabilidad y un porcentaje muy bajo. Es decir, ¿qué nos dice esto? Que la pedagogía que están utilizando los profesores es una pedagogía buena para transmitir contenidos, una pedagogía bancaria, que diría Paulo Freire, pero no una pedagogía que empodera al estudiante, no una pedagogía que desarrolla agencia, autonomía intelectual, iniciativa, capacidad de colaborar, capacidad de negociar con otros, capacidad de discernir qué problemas son importantes y qué problemas no lo son. Lo que yo quiero sugerir hoy es que las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas son una excelente oportunidad de desarrollar currículum y pedagogía que precisamente tengan estas características, la de enseñarle a los jóvenes a resolver estos problemas. ¿Y eso qué significa? No significa decirle, bueno, estos son los objetivos de desarrollo sustentable o explicarles en qué consiste, sino a partir de ellos definir un perfil de cuáles son las competencias que tiene que tener un egresado de educación primaria, de secundaria, y a partir de esa claridad de cuáles son el perfil esperado del egresado, definir un currículum y definir formas de enseñar y de aprender que permitan desarrollar esas capacidades. Bueno, yo he desarrollado estas tres herramientas, que son tres currículums, alineados con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con las metas de desarrollo sustentable, y yo voy a presentar dos de ellos que son los que están traducidos al castellano. El primero es el curso mundial, un curso que desarrollé con varios de mis estudiantes de posgrado, y donde lo primero que hicimos fue, a partir de las metas de desarrollo sustentable, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, decir, bueno, cuáles son las que tiene que saber un estudiante. Desarrollamos una pedagogía basada en proyectos, donde el énfasis estaba en que el estudiante aprendiera de forma activa. Desarrollamos no solamente capacidades cognitivas, sino socioemocionales,
los proyectos están organizados de manera que al término de cada año hay un producto tangible en el que el estudiante ha estado trabajando todo el año. Los temas son coherentes, anuales, un currículum riguroso, las unidades son interdisciplinarias, hay muchos contenidos nuevos, cosas que normalmente no se enseñan en la escuela. Por ejemplo, hay toda una unidad de salud pública, se enseña pandemias, se enseña demografía, se enseña conflictos internacionales, etcétera. La idea es fomentar la agencia de los alumnos, la capacidad y el deseo de hacer una diferencia, promover su iniciativa, su liderazgo, ¿verdad? Algunos de los otros principios organizadores pues consisten en enseñarles a los alumnos a aprender de lo que sirve, de lo que funciona, desarrollar su espíritu innovador y emprendedor, ver a las madres, a los padres y a la comunidad alrededor de la escuela como un recurso, integrarlos en la escuela. El énfasis está en desarrollar capacidades, tanto capacidades cognitivas de orden superior, capacidades analíticas, de solución de problemas, la curiosidad, la exploración, la observación, el análisis, la investigación, la escritura, la capacidad de comunicarse, de presentar ideas, de inventar. El foco de este currículum son los Objetivos de Desarrollo Sustentables de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El currículum establece muchas conexiones entre temas locales de la comunidad de la escuela y globales. Se involucra a los estudiantes en temas que son complejos, que no tienen respuestas fáciles. Es un currículum hecho apropiado a la edad, pero no es infantilizante. Y el currículum va llevando al alumno de aquello que es personal e inmediato hasta una comprensión más compleja, más conceptual y más avanzada de esos temas. Entonces, bueno, les voy a dar un ejemplo de cómo a partir de estos objetivos de desarrollo sustentable definimos un perfil del egresado, ¿verdad? Dijimos, bueno, este egresado tiene que tener primero ciertas competencias interculturales, lo cual tiene una dimensión interpersonal, intrapersonal y ética. Y tiene que tener ciertos conocimientos y habilidades en dominios que tienen que ver con comprender la economía, el comercio, la demografía, en cultura, política, ciencia, tecnología, innovación y globalización, salud pública, demografía, emprendimiento social y finalmente una serie de hábitos de trabajo y hábitos mentales. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de las competencias interculturales, ¿verdad? Y capacidades intrapersonales. Ayudar al alumno a reconocer y poder sopesar diversas perspectivas culturales, permitirles entender su propia identidad, así como la identidad de los demás, poder trabajar de forma productiva y liderar eficazmente grupos culturales diversos. En cuanto a las capacidades intrapersonales, ¿verdad? Poder reconocer y sopesar esas diversas perspectivas, demostrar empatía hacia otras personas de diferentes orígenes culturales, entender y apreciar la variación cultural en las formas de relacionarse, en las formas de etiqueta y entender dónde encontrar, cuáles son las normas apropiadas a entornos específicos, ¿verdad? Un ejemplo de las capacidades intrapersonales. Bueno, este currículum desarrolla gradualmente la curiosidad de los alumnos por temas globales y por las culturas del mundo. Permite reconocer el prejuicio cultural, ¿verdad? Basado en diferencias de civilización, religiosas o étnicas, y le da a los alumnos las herramientas para minimizar los efectos del prejuicio en las relaciones intergrupales, ¿verdad? Y desarrolla capacidades de negociación, de mediación y de resolución de conflictos. Y en relación a la ética, pues este currículum desarrolla una serie de valores, ¿verdad? El poder interactuar con personas de diversos orígenes culturales, demostrando humildad, respeto, reciprocidad e integridad. Entender el papel de la confianza en el sostenimiento de las instituciones globales y reconocer cómo se pierde la confianza o ayudarles a entender la corrupción institucional y sus causas. Ayudarles a los alumnos a apreciar los marcos éticos que están reflejados en distintos sistemas religiosos, ¿verdad? En distintas religiones. Ayudarles a reconocer valores comunes y la humanidad común que existe en distintas corrientes de pensamiento, en distintas civilizaciones. Ayudarles a comprometerse con la igualdad fundamental de todas las personas. Ayudarles a valorar el potencial de cada persona, independientemente de sus circunstancias socioeconómicas o de su origen cultural. Ayudarles a reconocer la importancia de los pactos mundiales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos, o los objetivos de desarrollo sustentable en permitir ordenar un poco las relaciones entre los países, la gobernanza mundial y ayudar a desarrollar un compromiso por apoyar los derechos humanos de todas las personas, a reducir la pobreza, a promover la paz y a promover formas sostenibles de relacionarse con el ambiente. A- ayudarles a otro ejemplo de este perfil del egresado, por ejemplo, en relación a sus capacidades de conocer la economía, el comercio y la demografía, pues ayudarles a conocer
teorías de desarrollo económico y cómo explican las diversas etapas en el desarrollo de las naciones, la pobreza, la desigualdad, ayudarles a conocer qué instituciones regulan el comercio mundial y cuáles trabajan promoviendo el desarrollo internacional, familiarizarlos con la literatura contemporánea sobre la eficacia y las limitaciones de esas instituciones, ayudarles a apreciar el impacto del comercio mundial, ayudarles a conocer las consecuencias de la pobreza global y reconocer la agencia que tienen, la autonomía, el potencial de las personas con menos recursos y ayudarles a comprender la demografía y los factores que influyen en las tendencias demográficas y sus implicaciones para el cambio global. En materia de cultura, algunas de las características de este egresado son conocer historia universal y geografía, conocer diversas perspectivas en la construcción histórica, conocer la geografía mundial, religiones mundiales, las grandes tradiciones filosóficas y los puntos de encuentro entre estas tradiciones, ayudarles a conocer y apreciar las artes escénicas y visuales como una forma de reconocer la humanidad común que tenemos con otros, ¿verdad? El teatro, la danza, la música, las artes visuales, ayudarles a apreciar las artes y a ver las conexiones entre diferentes artes, ¿no? Y ver el arte como expresión, utilizarlo como expresión, etcétera. Ejemplo de perfil de capacidades de conocimiento de ciencias políticas. Bueno, conocer el gobierno comparado, ciencias políticas comparadas, entender cómo funciona el gobierno en distintas sociedades, conocer las principales instituciones internacionales y el papel que tienen en configurar asuntos mundiales, ayudarles a conocer algunos de los desafíos globales contemporáneos en relación con el medio ambiente, ayudarles a reconocer los orígenes de esos desafíos, las opciones para abordarlos y el papel de las instituciones mundiales, ¿verdad? Los acuerdos de París, por ejemplo, para hacer frente a desafíos como el cambio climático, ayudarles a conocer la historia de los conflictos globales contemporáneos y el papel de varias instituciones para abordar estos desafíos. Y en relación a hábitos de trabajo y mente, pues estas son algunas de las características de los perfiles del perfil de este egresado, ¿verdad? Ayudarles a desarrollar capacidades de innovación y de creatividad para formular soluciones a los desafíos globales y a reconocer oportunidades globales, a permitirles identificar buenas prácticas globales y a entender cómo transferirlas de un contexto a otro, permitirles identificar diversas perspectivas culturales para pensar en problemas, entender el proceso de cambio cultural y que existe variación individual dentro de los grupos culturales, ayudarles a llevar a cabo proyectos de investigación de forma autónoma, independiente y ayudarles a comunicar, a presentar resultados de su investigación por escrito, oralmente y utilizando varios medios de comunicación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hicimos básicamente? Tomamos los objetivos de desarrollo sustentable y nos preguntamos qué tiene que saber un egresado de bachillerato para lograr alcanzar estos objetivos, que como decía, es mucho más que reconocer los objetivos o poder recitarlos o inclusive comprenderlos, es tener una serie de capacidades para poder colaborar con otros en alcanzarlos. Y luego, teniendo claro este perfil del egresado, pues desarrollamos un currículum secuencial, riguroso, ordenado, de 350 unidades, que nos permite poco a poco desarrollar estas capacidades. Básicamente, ¿qué es lo que hace este currículum, el curso mundial? Da una herramienta para hacer visible las dos hipótesis que subyacen a cualquier currículum y a cualquier pedagogía. Cualquier currículum está basado en la idea de que si le enseñamos a nuestros alumnos A, van a aprender B. Y que si aprenden B, el resultado para ellos y para sus comunidades va a ser C. Bueno, al ordenar este currículum, al presentarlo, lo que hicimos fue someter a la posibilidad de ser evaluada esta hipótesis. Y este currículum, este libro, que ha sido traducido a muchos idiomas, al español, al inglés, al árabe, al chino, etcétera, nos da una herramienta pública, compartida, que permite que esta tarea de evaluar esta hipótesis sea pública. Ahora, tengo que decirlo, este currículum requiere profesores muy bien formados. En ese sentido, yo los invito a ustedes que están participando en este programa de UNESCO, de establecer una red de colaboración entre instituciones de formación, a que utilicen este currículum como una invitación a pensar cómo desarrollar programas en instituciones de formación de profesores que permitan a los profesores tener la capacidad para enseñar un currículum de este tipo. Bueno, aquí hay una versión simplificada. Este libro constituye una versión simplificada de la misma idea. En vez de ser 350 unidades, son 60 lecciones, 5 por grado,
desde el primer grado de primaria hasta el último grado de bachillerato, de secundaria. Y en este libro hay tres herramientas. Por una parte hay un protocolo para diseñar y adaptar un currículum a partir de las metas de desarrollo sustentable. Luego hay un protocolo para lograr transformar a toda una escuela para que desarrolle ciudadanos globales. Y finalmente hay un ejemplo, un prototipo de estas 5 lecciones por grado que sirven para estimular la creatividad de profesores. ¿Por qué pasé a este protocolo? Porque habiendo desarrollado este primer currículum y después de escuchar de cientos de profesores que trataron de enseñarlo, uno de los mensajes que recibí es que es muy difícil hacer este trabajo si los profesores trabajan de forma aislada en su escuela, que esto requiere realmente de un proyecto de transformación de toda la escuela. Y entonces lo que presento en esta herramienta es un protocolo, una serie de pasos que permiten crear eso. ¿En qué consisten estos pasos? Bueno, crear un equipo de liderazgo de un proyecto de educación para la ciudadanía global en la escuela, que este equipo de liderazgo estudie las metas de desarrollo sustentable, que estudie la Declaración Universal de Derechos Humanos y que desarrolle una visión de largo plazo, que a partir de ahí desarrolle este marco, este perfil del egresado, ¿verdad? Definiendo cuáles son los conocimientos, las capacidades sociales de relacionamiento y de autoconocimiento necesarios para alcanzar esta visión de largo plazo, ¿verdad? Teniendo este perfil del egresado, como hicimos nosotros aquí, echar una mirada a cuál es el currículum que hay en la escuela, cómo se enseña en la escuela, dónde están las fortalezas sobre las que se puede construir y dónde están los vacíos. Y a partir de eso definir cuál es el próximo paso, ¿verdad? El próximo paso pueden ser 5 lecciones por grado o puede ser otra cosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer de nuevo? Y comunicar este prototipo ampliamente en la escuela y desarrollar un plan de implementación, ¿verdad? Definir quién va a hacer qué y cuándo. Y a partir de ahí, identificar, bueno, ¿y qué hace falta para llevar a cabo este currículum? Desarrollar un marco de referencia que permita darle seguimiento a esta implementación de este currículum, desarrollar una estrategia de comunicación, desarrollar una estrategia de desarrollo profesional, llevar a la práctica, evaluar y luego hacerlo mejor al año siguiente. O sea que este protocolo lo que permite es guiar un proceso de mejoramiento continuo para que cada escuela cada año lo vaya haciendo un poquito mejor. Pero al hacer visible estas herramientas y al permitir que las mismas sean adoptadas por un conjunto de escuelas a la vez, esto lo que permite es que la evaluación de estas dos hipótesis que subyacen a cualquier buen currículum, ¿verdad? Si yo hago A, los alumnos aprenderán B, y si los alumnos aprenderán B, la consecuencia será C para ellos o para sus comunidades, permiten que esta evaluación sea compartida por una red de escuelas. Y en este sentido, apoyan la creación de una red de mejora, lo cual permite acelerar este proceso de innovación. Porque aquí en esta pequeña red de 6 escuelas, resulta que cada escuela gana en cada año no solamente un año de experiencia, la propia, sino 6 años de experiencia, la propia y la de las otras 5 escuelas con las que comparten. Yo creo que este esfuerzo de cambio, de desarrollo profesional al que les invita a ustedes la UNESCO, la organización ASP.NET, dentro de UNESCO, en verdad lo que es una invitación a construir una red de mejora para buscar maneras de desarrollo continuo de los profesores o de educación inicial que permitan desarrollar las capacidades de los profesores para educar a ciudadanos globales. Bien, este libro que está traducido al español y que pueden ustedes aquí descargar en inglés de este enlace que está presentado aquí en la pantalla, pero que existe también en español, les enseñaré más adelante su título, lo que hace es extender este trabajo de formar ciudadanos globales de un trabajo del aula y de la escuela a un trabajo sistémico. Y lo hace presentando 5 perspectivas para transformar sistemas educativos. Y estas perspectivas son una perspectiva cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Básicamente reconoce que el tema del cambio requiere entender multidimensionalmente el proceso del cambio. Y si uno mira el cambio desde una sola de estas dimensiones, pues ciertamente va a lograr ciertas cosas, pero cada una de estas perspectivas, si bien ilumina, hace visibles algunos aspectos importantes del cambio, también oscurece, hace invisibles otros. Y cuando uno tiene el poder como un caleidoscopio de simultáneamente ver desde 5 dimensiones el proceso de cambio, pues su capacidad de cambio es mucho más profunda. Esta lámina lo que trata de ilustrar es que necesitamos llevar los esfuerzos de educación para la ciudadanía global del aula al sistema. Si uno piensa en la experiencia de aprender y de enseñar, puede construirla como una serie de esferas insertas unas dentro de la otra, ¿verdad? En el centro está la experiencia del estudiante.
la cual está guiada por la instrucción de sus profesores, por su relación con el sujeto, con la asignatura, ¿verdad? Lo cual está a su vez guiado lo que los profesores hacen por lo que ocurre en el departamento, en los otros que enseñan la misma asignatura o en el mismo grado, lo cual está a su vez guiado por lo que pasa en la escuela, lo cual está a su vez guiado por lo que pasa en el sistema. Bueno, en este libro yo hago una revisión de muchas investigaciones de las últimas décadas sobre enseñanza para la ciudadanía global y encuentro que buena cantidad de esos esfuerzos se circunscriben al aula, al trabajo de una profesora, de un profesor en su salón de clase. O sea, la zona de la educación global está dentro del salón de clase, lo cual no está mal, pero es incompleto. Si uno limita la educación global de esa manera, es como que pusiera estos papelitos pegados frente a la puerta de la nevera para recordarse de algo. Algo le van a servir, pero con el tiempo esos papelitos se caen. Uno tiene que ampliar la zona de la educación global para que abarque todo el sistema educativo, toda la escuela. Y para hacer eso, le hace falta comprender ese proceso desde estas 5 dimensiones. En primer lugar, una dimensión cultural. Entender que lo que las escuelas hacen está basado en una serie de normas, de valores, de expectativas sociales sobre qué es lo que la escuela se espera que haga y lo que no se espera que haga. Y uno tiene que entender esas relaciones porque ellas definen la zona de aceptación de lo que la escuela puede hacer. Eso no quiere decir que la escuela no pueda ampliar esa zona de aceptación, pero ese es un trabajo que requiere un poco la perspectiva del antropólogo, de entender a las comunidades, de comunicarse con las comunidades, de mantener, uno no puede decir, yo voy a enseñar un currículum de cambio climático en una comunidad donde la mayor parte de la gente piensa que eso del cambio climático es un cuento. Uno tiene que buscar maneras de educar también a los padres, de traerlos a la conversación, de hacer esto de una manera que las comunidades no se sientan atropelladas, no se sientan rebasadas por lo que la escuela está haciendo, ¿verdad? Y la perspectiva cultural, lo que explica este libro es cómo desarrollar esa comprensión, cómo traducir esto en esfuerzos concretos de hacer un cambio, un currículum de ciudadanía global. La perspectiva psicológica, ¿en qué consiste? Consiste en aprovechar todo el conocimiento científico que se ha generado en las últimas décadas sobre cómo aprenden los estudiantes y los profesores y utilizarlo para diseñar un buen currículum que tenga una base científica y unos buenos programas de formación. Aquí están, por ejemplo, 2 libros recientes publicados por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que sintetizan sobre todo trabajo psicológico sobre la ciencia de aprendizaje. Y habiendo visto mucho currículum en muchos países del mundo, yo creo que hay una brecha grande entre el currículum y la manera en que se enseña y lo que sabemos sobre cómo la gente aprende. Entonces, esta perspectiva psicológica lo que explica es, bueno, cómo damos cuenta de ese conocimiento científico. La perspectiva profesional lo que hace es reconocer que uno tiene que ir construyendo las capacidades, la experticia de los profesores. En verdad, lo que me enseñó haber desarrollado este currículum y encontrar la frustración de muchos profesores de no poder enseñarles que había una brecha grande, que los currículums no se enseñan a sí mismos, no se enseñan solos, sino que la relación entre currículum e instrucción está mediada por la experticia de los profesores. Y esa experticia hay que construirla, ¿verdad? Es el resultado de un proceso. Entonces, en este libro, cuando desarrollo la perspectiva profesional, explico en qué consiste desarrollar esa experticia de los profesores. La perspectiva institucional, ¿en qué consiste? En reconocer que un sistema educativo es eso, un sistema, una serie de elementos que están relacionados como las piezas de un rompecabezas. Uno no puede cambiar solo el currículum y no cambiar los sistemas de evaluación o de formación de profesores y esperar que las cosas van a cambiar, ¿verdad? Uno tiene que buscar que haya coherencia, que haya alineamiento. Y finalmente, ¿en qué consiste una perspectiva política? En reconocer que el sistema educativo en verdad convoca a muchos interlocutores, a los padres de familia, a los miembros de la comunidad, organizaciones de la sociedad civil, a los empleadores, y que eso es legítimo. Cada una de estas personas tiene una expectativa, una visión de lo que constituye una buena sociedad y a partir de esa visión tiene expectativas de lo que la escuela debe hacer. Y es una buena reforma educativa aquella que se da el trabajo de identificar quiénes son estas partes interesadas y qué esperan y cómo logramos articular una coalición lo más amplia posible, de manera de que los proyectos, sobre todo ambiciosos de cambio educativo, tengan el mayor apoyo posible. Bueno, yo voy a referirme ahora al resultado de investigación que he estado haciendo sobre cómo desarrollar las capacidades de los profesores precisamente para desarrollar este espectro de capacidades en los estudiantes que los empoderen como ciudadanos globales. Y yo este trabajo en el marco de la Iniciativa Global de Innovación Educativa que yo dirijo en la Universidad de Harvard, donde soy profesor. ¿Cuáles son nuestras metas? Muy simple, es avanzar el conocimiento sobre cómo los profesores y los directores de escuela y otros que apoyan su tarea definen y practican una enseñanza
enseñanza y un aprendizaje que son relevantes a las demandas del siglo XXI. Un siglo que está cambiando muy rápidamente, donde hay muchas sorpresas como esta pandemia y donde educar bien es educar para que las personas puedan responder a estos desafíos, ¿verdad? ¿Con qué propósito hacemos esto? Bueno, para apoyar a escuelas públicas para que puedan formar a sus estudiantes de forma integral. Esa es nuestra meta. Y avanzamos esta meta a través de tres actividades interrelacionadas. Por una parte, llevamos a cabo investigación aplicada, llevamos a cabo diálogos informados que hacen visible el conocimiento que tienen quienes están a cargo de la tarea educativa y finalmente desarrollamos herramientas prácticas como estos currículum que le permitan a una profesora decir, bueno, después de escuchar todo esto, ¿qué hago yo distinto el lunes? Bueno, ahí están los planes, las lecciones que indican qué hacer distinto. Hemos publicado 8 libros, de los cuales una buena cantidad de ellos están traducidos al español y muchos son materiales abiertos que se pueden descargar gratuitamente. Por ejemplo, nuestro primer estudio, aquí publicado como Teaching and Learning para el siglo XXI, fue un análisis de reformas del currículum de 6 países en el mundo. En los cuales evaluamos en qué medida estas reformas curriculares correspondían a una visión amplia de formar ciudadanos para el siglo XXI. El segundo estudio fue un análisis de 8 reformas mundiales. El tercero, que es es un análisis de 8 programas de formación de profesores, de formación en servicio de maestros para desarrollar sus capacidades para preparar ciudadanos globales. El cuarto estudio es un estudio de 6 programas, 3 nacionales y 3 de grandes redes. El quinto es al que me refería, implementando reformas de aprendizaje profundo y de educación para el siglo XXI. El sexto es este estudio de las 5 perspectivas. El séptimo es un estudio de 6 programas para desarrollar capacidades de emprendedurismo, las capacidades empresariales de estudiantes en secundaria en 6 países del Medio Oriente. Y el octavo es una serie de currículum para desarrollar las capacidades de los alumnos para adaptarse, mitigar y revertir el cambio climático. Bueno, de estos estudios, de estos libros, los siguientes 4 están publicados en español y disponibles en español. Aquí los tienen ustedes. Yo me voy a referir en el resto de esta presentación a los dos que se refieren a formación de profesores. Al libro Preparar a los maestros para educar integralmente a los estudiantes, un libro que se obtiene gratuitamente, publicado por la Universidad de Alicante en España, y al libro Formar docentes para un mundo mejor, que también puede obtenerse en Amazon. Luego hemos llevado a cabo una serie de diálogos informados, cuyo propósito es básicamente permitir el desarrollar una visión compartida entre una serie de interlocutores educativos que tienen que colaborar en varias jurisdicciones y hacer visible lo que quienes han transformado sistemas educativos conocen. Por ejemplo, nuestras 2 últimas publicaciones son una serie de reflexiones de ministros de educación y personas que han trabajado cercanos a ministros, liderando reformas muy ambiciosas que amplían las metas del currículum, ¿verdad? Titulado Cartas a un nuevo ministro de Educación. Y el segundo es una serie de reflexiones de ministros de educación en varios países de América Latina en relación a qué desafíos a su liderazgo educativo ha representado la pandemia del COVID-19. Y finalmente desarrollamos una serie de herramientas a las que me refería. Aquí tienen ustedes en esta lámina una serie de enlaces en los cuales pueden descargar de forma gratuita estas publicaciones, ¿verdad? El currículum Empoderando a Ciudadanos Globales, el currículum Empoderar a Estudiantes para la Mejora del Mundo en 60 lecciones y la publicación Atando Cabos, a la que me referiré más adelante. Bueno, voy a hablar ahora de estas 2 publicaciones y de los hallazgos principales de estos estudios que lo que hicieron fue identificar programas en diversos países del mundo que estaban teniendo éxito en desarrollar las capacidades de los profesores para educar de forma integral a sus estudiantes, para educarlos con el espectro de capacidades necesarias para lograr los objetivos de desarrollo sustentables. Me voy a referir primero a este libro, ¿verdad? Este libro traducido por la Universidad de Alicante con el título Preparar a los maestros para educar integralmente a los estudiantes, un estudio comparado internacional. Nuestra meta aquí fue comprender de qué manera programas que habían llegado a escala definían las capacidades que tenían que tener los profesores para educar al niño de forma integral y de qué manera estos programas desarrollaban esas capacidades de los profesores y qué tipo de arreglos organizacionales permitían llevar a cabo estos programas. Los programas que estudiamos fueron un programa en Chile de enseñanza de la ciencia
a través de la indagación, promoviendo la experimentación, la curiosidad de los niños. El segundo, un programa en Colombia, el programa de Escuela Activa Urbana en la ciudad de Manizales. El tercero, un programa en México, el programa Únete. El cuarto, el programa de desarrollo de capacidades de gestión educativa de directores en Singapur. El quinto, un programa de innovación educativa en el distrito escolar de Qingyang, en China. El sexto, el programa en la India Dream a Dream, Sueña un sueño. Y el otro, el programa en Estados Unidos de Expeditionary Learning. Lo que hicimos fue durante 2 años estudiar cuidadosamente estos programas y luego miramos a través de estos 7 programas y dijimos, bueno, ¿qué tienen en común? Y yo voy a presentar brevemente lo que ellos tienen en común. En primer lugar, todos ellos reflejan una concepción de los profesores como adultos, cuya práctica está socialmente situada. Y por lo tanto, estos programas responden a lo que estos adultos piensan que son sus necesidades. Estos programas no les imponen a los profesores, esto es lo que ustedes tienen que aprender, sino que dialogan con los profesores e integran la formación en lo que estos adultos están tratando de hacer. Además, esta forma de desarrollo profesional no consiste en cursitos cortos de un día o 2 días o 3 días o una semana, sino que básicamente crean durante un periodo prolongado de 1 o varios años muchas oportunidades, la mayoría al interior de la escuela, para que los profesores reflexionen sobre su práctica y desarrollen una práctica más efectiva. Las formas pedagógicas en que lo hacen son variadas e incluyen tanto el estudio de forma independiente, los profesores se leen un libro, participan en una conferencia, la discusión, un círculo de estudios, una conversación con compañeros, el observar a otro, el recibir coaching de un compañero más experimentado, el hacer un proyecto de investigación-acción que le permita a los profesores reflexionar sobre su práctica, ¿verdad? Los programas, el currículum de estos programas de formación de profesores eh, tienen como foco una variedad amplia de capacidades. No es solamente desarrollar las capacidades cognitivas. Es decir, hay una buena correspondencia entre el hecho de que estos programas están tratando de formar integralmente a los profesores para que estos profesores a su vez puedan formar integralmente a sus alumnos, ¿verdad? Nadie puede enseñar lo que no sabe ni puede enseñar lo que no tiene. Nadie puede enseñar la capacidad de colaborar a sus alumnos si no sabe colaborar con sus propios compañeros. Nadie puede desarrollar agencia y empoderar a otros si a su vez no tiene agencia, iniciativa y no está empoderado. Y esto es lo que estos programas tratan de hacer, ¿verdad? Desarrollar integralmente a los profesores. Reflejan una visión, por lo tanto, que incluye tanto habilidades cognitivas como habilidades socioemocionales. Y entienden que el profesor es uno solo, es integral, así como el alumno es integral. Eh, el desarrollo profesional pues incluye muchas cosas, desde protocolos, listas, currículum, donde los profesores pueden ver en la práctica nuevas formas de instrucción, hasta el estudio más conceptual, más teórico, ¿verdad? Que proporciona la base, el fundamento de estas prácticas. Estos programas básicamente lo que hacen es saturar al interior de la escuela con una serie de oportunidades, hacen una reingeniería de la escuela, de manera que uno aprende mientras está trabajando y aprende todo el tiempo. Lo que hacen verdaderamente estos programas es cambiar la cultura de la escuela para convertir a la escuela en una organización en donde se aprende como resultado de hacer el trabajo. Para apoyar esta intensidad de actividades de desarrollo profesional, las organizaciones que los llevan a cabo, que son muchas de ellas instituciones de formación de profesores, bien sean escuelas normales, universidades o ONG, construyen una serie de alianzas con otras instituciones para aumentar la capacidad de la escuela, para atraer a otros socios, a otros recursos, etcétera, ¿no? Y estos programas básicamente lo que entienden es que la práctica de un maestro está situada en la escuela, está situada socialmente. Y por lo tanto, si uno quiere cambiar esa práctica, tiene que hacer mucho más que darle a este profesor herramientas. Tiene que cambiar la cultura de la escuela y por lo tanto tiene que formar casi a todo el mundo simultáneamente, no solamente a un profesor aislado. Todos estos programas utilizan medición de diversos tipos para recibir retroalimentación, sobre todo formativa, ¿verdad? E ir aprendiendo. Y las organizaciones que lideran estos programas, todas ellas mismas ejemplifican, modelan qué significa ser una organización de aprendizaje, donde uno aprende continuamente. Bueno, este otro libro reciente al que me refería antes, el de las cinco perspectivas, lo que hace, y que está traducido de esta manera, Educación Global para Mejorar el Mundo, lo que hace es desarrollar estos 5 marcos a los que yo me refería para producir cambio. Y relacionado con este libro hay otro, que es este, que es un estudio de 6 programas
en Inglaterra, en Colombia, en México, en la India, en Camboya y en los Estados Unidos para desarrollar las capacidades de los profesores. Y es a este libro, a esto sí, que está también traducido al español, al que me voy a referir. Básicamente, los resultados validan los que ya les he reseñado, ¿verdad? La mayoría de ellos reflejan una concepción del aprendizaje de adultos, o sea, los profesores son adultos que están socialmente situados y por lo tanto estos programas responden a lo que los maestros necesitan, no les imponen que tienen que aprender. Los tres programas nacionales, que son los de Colombia, los de Inglaterra, los de México y los de, a ver, Inglaterra, México y Colombia, efectivamente, los tres programas nacionales reconocen esta naturaleza socialmente situada del desarrollo profesional docente y le dan en los programas la posibilidad de adaptación local a cada escuela, ¿verdad? Por el contrario, los programas que trabajan con redes, aunque son redes muy grandes de cientos de escuelas, se centran en un espectro mucho más amplio de capacidades para los profesores, ¿verdad? Los forman mucho más integralmente. Eh, Todos estos programas, los 6 programas, representan oportunidades múltiples de aprendizaje. No es una sola técnica, no es una sola metodología a lo largo de, sino que son varias, a lo largo de varios años, ¿verdad? Em, Son variadas las modalidades de desarrollo profesional en todos estos programas. Ninguno de estos programas, curiosamente, está basado en una teoría clara sobre cómo cambia un sistema educativo. Yo esto lo veo como una deficiencia de estos programas, una debilidad. El plan de estudios de estos programas, todos tienen un espectro de capacidades. eh, y luego, finalmente, todos ellos sin duda reflejan una expansión de las metas del currículum, em, pero no necesariamente una concepción amplia de los objetivos dentro de cada una de estas capacidades, ¿no? Y finalmente, em, estas son algunas de las herramientas que utilizan los diversos programas, rutinas, protocolos, prácticas instruccionales visibles, etcétera, ¿no? Bueno, yo espero que ustedes encuentren estos 2 libros de utilidad, de valor, en la medida en que están a su vez desarrollando, digamos, prototipos para ver cómo formar a sus profesores. Si yo tuviera que resumir, digamos, los hallazgos de estos 2 estudios, diría, desarrollen redes de escuelas, desarrollen una estrecha colaboración entre las instituciones de formación y las escuelas, formen a muchas de las personas en la escuela, aseguren que la formación es continua y que hay formas múltiples de formación, formen de forma integral a los profesores y hagan de los profesores socios. Y para concluir, me voy a referir a esta publicación Atando Cabos, que lo que hace básicamente es presentar un protocolo de 7 puntos que permiten a una institución cualquiera, a un gobierno local, a una escuela de formación de profesores, a una universidad, lograr un consenso entre varios interlocutores para construir un continuo de formación docente que vaya mejorando progresivamente el espectro de capacidades que necesitan los profesores para funcionar en el siglo XXI. Bueno, yo quiero concluir recordando a Terencio, ¿verdad? Terencio, este gran genio, escritor de la época romana de hace 20 siglos. Terencio fue esclavizado, nació en el norte de África y fue esclavizado y fue comprado por un senador romano como su esclavo, que tan impresionado por el talento de Terencio le dio su libertad. Y Terencio se dedicó a escribir obras de teatro, que es lo que hacían las personas en la Roma antigua que querían invitar a sus conciudadanos a reflexionar. Y en una de estas obras de teatro escribe Terencio, yo soy humano y por lo tanto nada humano me es ajeno. Esta es una idea muy poderosa que yo creo que está en la base de la idea misma de la ciudadanía global. Es decir, uno debería educar a los estudiantes y a los profesores que les van a enseñar para que nada humano les sea ajeno, para que comprendan que en este mundo que compartimos, que en este planeta, o vamos todos a prosperar juntos, o vamos todos a sufrir juntos, ¿verdad? Como estamos sufriendo en el contexto de esta pandemia. Y yo creo que este proyecto en el cual están trabajando ustedes en este momento es una oportunidad singular, una oportunidad privilegiada, única, para conectar a los profesores de esas instituciones con una causa muy importante, que es la causa de permitir avanzar un mundo más incluyente, donde quepamos todos, donde nos relacionemos con los demás en base al reconocimiento de los derechos universales de todas las personas y donde nos relacionemos con el ambiente de una forma que sea sustentable. Así que enhorabuena por este trabajo tan importante que están haciendo y muchas gracias por el privilegio de poder haber compartido estas ideas con ustedes.